Esta es la principal clave para todas las personas si quieren sanar alimentándose. Más allá de qué tipo de alimentación lleves, más allá de tu tipo metabólico, más allá de tus problemas inflamatorios, de tus sensibilidades alimentarias o intolerancias, la clave es esta, y es comer todo lo más natural posible. Y para ello me fundamento no solo en lo que dicen los naturópatas, la naturopatía y tendencias alternativas, sino lo que dice la propia Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y sobre todo lo que se planteó a partir del año 2015 en un informe de la OPS, u Organización Panamericana de la Salud, que habla de los alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados en América Latina. Y lo que plantean es que el aumento de las principales causas de muerte y de enfermedad son el alto consumo de alimentos procesados y en particular ultraprocesados. Esto llevó a esta organización a plantear un nuevo sistema de clasificación alimentaria que tiene que ser conocido por todos, por incluso médicos, tiene que ser conocido por ti, por nutricionistas, pero ¿saben qué? Todavía muchos lo desconocen. Y esto es lo que ellos llamaron el sistema NOVA, o ahora es el nuevo perfil nutricional. Se fundamenta sobre todo en qué tan procesados son los alimentos. Y esto tiene que ver con el procesamiento industrial. Pues lo que nos plantea este informe es que cuando ves en las distintas regiones el aumento de enfermedades crónicas, como diabetes, problemas cardiovasculares, problemas de corazón, hipertensión arterial, están todas asociadas a que en ese mismo periodo de aumento de enfermedades se aumentó el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. El problema es que la gente cree que la forma en que comes y que vives siempre ha sido así durante toda la existencia de la humanidad, pero no, el ser humano tiene 300.000 años por lo menos de historia y apenas 100 años comiendo alimentos procesados y ultraprocesados. Y no es fortuito, como dice la propia Organización Mundial de Salud, que en la medida que se iba aumentando el consumo de estos alimentos, aumentaron las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que este sistema NOVA clasifica de la siguiente manera. Recomienda, como nosotros recomendamos, consumir primeramente alimentos no procesados y poco procesados. Carne, pollo, huevos, vegetales, hortalizas, frutas no procesados. No hay ningún misterio. Esto no tiene que ver que si es orgánico, que si es transgénico, no, no. Es sobre todo si ha sido modificado química y físicamente en la industria. Los alimentos no procesados no tienen ningún tipo de modificación. Entonces, por ejemplo, comer cerdo está muy bien, pero cuando ya comes jamón, ahí ya entra un alimento ultraprocesado, que de hecho la propia Organización Mundial de la Salud reconoce que las carnes procesadas, como los jamones, por la gran cantidad de aditivos sintéticos, son potenciales cancerígenos. Hoy no con esto, y no solamente el cáncer, está asociado a múltiples problemas de salud. Entonces el nutricionista te dice, ay, coma jamón de pavo, pero estás mandando a comer un alimento ultraprocesado. O al bebé le mandas a tomar fórmula láctea, aunque la mamá pueda lactar, pueda dar teta. Eso es un alimento ultraprocesado. O al adulto mayor le mandas una bebida proteica Ensure, pero eso es un alimento ultraprocesado. Fíjense cómo todavía siguen reproduciendo esta problemática. Entonces, primero los alimentos no procesados. Lo otro que también podemos basar nuestra alimentación son los alimentos poco procesados. ¿Y qué son alimentos poco procesados? Aquellos que han sido modificados físicamente, deshidratados, molidos, etcétera, pero que no tienen aditivos sintéticos. Bien, por ejemplo, harinas integrales de verdad que no han sido blanqueadas, que no han sido procesadas con agentes químicos. Plantas deshidratadas, cúrcuma molida, orégano molido. En Venezuela hay alimentos como el casabe, que es una galleta a base de yuca que simplemente se raya, se exprime y luego se cocina para que quede como la galleta y quede así crujiente. Ahí no tiene ningún tipo de procesamiento. Esto no significa que es un buen alimento para todo el mundo, pero sí que es un alimento poco procesado. Bien, así que estos son alimentos poco procesados y también son adecuados. Bien, ahora, los alimentos que empiezan a tener problemas son aquellos que contienen aditivos sintéticos. Los aditivos sintéticos son miles, bien, edulcorantes, saborizantes, texturizantes, colorantes, preservativos. Por ejemplo, los aceites refinados poliinsaturados de maíz, soya, girasol, canola, colza, palma, margarina son alimentos ultraprocesados, han sido modificados físicamente a altísimas temperaturas, destruyendo todas las vitaminas que tienen estos alimentos, los nutrientes, pero aparte, para su procesamiento tienen que agregarle aditivos. Por un lado, hexanos, que son derivados del petróleo, y por el otro lado, hidroxibutiltolueno, que es un preservativo también derivado del petróleo.
Los que defienden el uso y consumo de estos alimentos van a decir, bueno, pero eso es muy poquito, prácticamente no queda nada en el sistema, eso es inocuo. ¿Qué dice la propia Organización Panamericana de la Salud? Sí, es verdad. El problema es que ustedes están comiendo permanente muchos alimentos procesados, muchos que están incorporando, y ahí es donde viene la problemática. Los enlatados, los embutidos, las salsas artificiales, las salsas que vienen de potes preservados, los quesos que tienen muchos preservativos. Porque el queso como tal, el queso fresco, el queso natural, es un alimento poco procesado. Ha tenido una modificación física a través de bacterias, etcétera, pero no contiene aditivos. Pero otros como queso fundido, chisguijo, queso parmesano de ese que viene, el parmesano está muy bien, pero ese que viene en un frasco de plástico que se preserva por mucho tiempo, eso ya es un alimento ultraprocesado. El pan Bimbo Diet es un ultraprocesado. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que los alimentos light, todos esos son ultraprocesados. Mayonesa light son ultraprocesados que contienen muchísimos aditivos. ¿Cuál es la diferencia entre procesados y ultraprocesados? Que los procesados tienen pocos aditivos. Un jugo pasteurizado es un alimento procesado porque tiene algunos aditivos, sobre todo preservativos. Pero en la salsa de tomate ketchup o la mayonesa son ultraprocesados, o el cubito saborizantes, Knorr, etcétera, esos que se utilizan para darle sabor a la sopa, esos son ultraprocesados. La salsa de soya, la salsa inglesa son ultraprocesados. Cuando tú revisas tu despensa, te vas a dar cuenta que la gran mayoría, si no has hecho cambios previos, son alimentos ultraprocesados. Y de hecho, una de las cosas que nosotros hicimos en el Instituto Nacional de Nutrición fue revisar la canasta básica alimentaria, cruzarlo con este nuevo parámetro de alimentación, y que nos dimos cuenta que la mayoría de los alimentos que están en la canasta básica alimentaria son ultraprocesados y procesados. ¿Y qué es la canasta básica alimentaria? Es una lista de alimentos que se supone cree el Estado que debes consumir o que debe consumir una familia para que esté sana. Pero lo que estás mandando a comer son ultraprocesados. Y muchas veces lo que vemos que recomiendan los nutricionistas son muchos ultraprocesados. Coca-Cola Light, Coca-Cola cero, para que no te suba el azúcar. Sí, no te va a subir el azúcar, pero estás incorporando muchos otros aditivos que pueden generar otro tipo de problemática. Los cereales, esos de desayuno, son ultraprocesados, son todos alimentos que han sido modificados físicamente y además se le han agregado aditivos. Así que la clave fundamental para todos los seres humanos es consumir los alimentos lo más natural posible, evitando la mayor parte del tiempo los alimentos procesados y ultraprocesados. El problema es que las personas comen desayuno, almuerzo, cena, merienda, y los fines de semana todo es ultraprocesado. Y cuando tú comes en un restaurante en la calle, todo es procesado y ultraprocesado. Buena parte de las grasas, de los saborizantes, de los aditivos son alimentos ultraprocesados. Y ahí viene el problema, porque ¿se acuerdan que vimos la teoría del ensuciamiento? Tu organismo empieza a acumular todos estos aditivos y va generándose procesos inflamatorios de envenenamiento, o no es un envenenamiento realmente, es como un proceso de incorporación de toxinas que a la larga va a generar múltiples problemas. Así que come todo lo más natural posible. Luego de esto, tenemos que ir viendo cuál es tu tipo metabólico, qué tantos carbohidratos te conviene, cuáles son las proporciones de proteínas, carbohidratos y grasas. Y además, incluso hay alimentos naturales no procesados que podrían inflamarte, pero esos son ya dos indicadores distintos. El primero, que es común para todo el mundo, es alimentos lo más natural posible, evitando a toda costa los procesados y los procesados. Yo consumo muy de vez en cuando alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Para cuándo es realmente necesario? Una emergencia, una situación de emergencia natural, un terremoto, un aislamiento de la población. Ahí sí es válido los embutidos, los enlatados, todo eso, porque son alimentos no perecederos, es decir, que gracias a este procesamiento, estos aditivos, va a permitir que no se descompongan y evitar que te enfermes por una contaminación, por una enfermedad de transmisión alimentaria, por una bacteria, etcétera. Pero el problema es que esos alimentos que fueron diseñados para la guerra o para emergencia se convirtieron en alimentos del diario. Así que esto es sencillo. Procura que la mayor cantidad de los alimentos que consumas sean no procesados y poco procesados. Bueno, de vez en cuando saliste, pero el problema es que la gente dice que de vez en cuando, y cuando te das cuenta es todos los días. Así que sí, todo lo más natural posible. Pregunta, revisa tu despensa, anda, ve y empieza a clasificar y di, mira, este enlatado, ay, atún en lata, ay, jamón de pavo, ay, pan Bimbo Diet, ay, salsa de soya, todo eso son alimentos procesados y ultra procesados. Así que sí, recuerda, mi nombre es Javier Noel, doctor en ciencia de la educación y naturópata para servirte, y seguimos aquí en nuestro taller online Sanar Naturalmente. Y nos vemos en el próximo video. Chao.